Buen día a todos, mi nombre es Criseida Guadalupe Araujo de Meléndez, estudiante de la carrera de licenciatura en Informática Educativa de la Universidad de El Salvador en su modalidad en línea y a distancia. Este día, como parte del desarrollo de mi proyecto final de la Cátedra de Telecomunicaciones Educativas 2, les traigo el desarrollo de la temática del aprendizaje autónomo. Así que acompáñenme en esta transmisión, la cual será un contenido de mucha ayuda para todos aquellos que se desarrollen en el área educacional o simplemente para adquirir más conocimientos sobre la temática. Así que acompáñenme. Para hablar del aprendizaje autónomo, tenemos que darnos cuenta que nos referimos al grado de intervención que tiene un estudiante en el establecimiento de sus objetivos, de sus procedimientos, de sus recursos, de la evaluación y de los momentos del aprendizaje, desde el rol activo en el que se tiene que enfrentar ante las necesidades actuales de formación, en la cual el estudiante puede y debe aportar sus conocimientos y experiencias previas a partir de las cuales se pretende revitalizar el aprendizaje y darle una significancia a ese contenido. ¿Cuáles son los objetivos principales del aprendizaje autónomo? Uno de los objetivos principales es el aprender nuevas habilidades o desarrollar o mejorar las que ya se tienen a este. También otro de los objetivos es fomentar la curiosidad, la creatividad, y así es como se desarrolla la capacidad investigadora. Al ser el mismo desarrollante, en este caso podríamos referirnos al alumno, el que construye el aprendizaje. También esto contribuye a mejorar las estrategias y técnicas de aprendizaje mediante las primeras pruebas de la persona técnica en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, ya que estas existen y están aptas desde cualquier punto de vista o en la manera de aprender. Para hablar de aprendizaje autónomo, debemos comenzar definiendo qué es el aprendizaje. Pues el aprendizaje es nada más que un proceso multifactorial en el que el sujeto realiza cotidianamente más allá del ámbito académico escolar. Sería prácticamente como que más allá de lo que el maestro, el docente, o más allá de lo que los objetivos que están planteados, ya que esto va en cuanto a relación a la persona, incluyendo el ambiente, y esto involucra todas las experiencias vividas de parte de este en cuanto a los factores externos. ¿Cuáles serían los factores que involucran esta temática? Serían el conocimiento, las habilidades, los valores y las actitudes. Y todas estas se empiezan fundamentando desde sus inicios en los hogares. Por ejemplo, los conocimientos que se le crean al niño desde su primera infancia, las habilidades con las que éste va trabajando desde un simple juego de bloques o un simple juego de rompecabezas, los valores que como padres de familia inculcamos a nuestros hijos y las actitudes que estos van adquiriendo. Si hablamos de aprendizaje, podemos ver acá en el esquema que este es un proceso en el que van correlacionadas con la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Si hablamos de inteligencias, podemos hablar de las diferentes enfoques que le da Hall Gardner a las inteligencias múltiples, en las que podemos encontrar este tipo de inteligencias. La inteligencia intrapersonal, que es la primera que tenemos acá, no es más que una inteligencia que implica la capacidad de identificar, de entender y de procesar nuestras propias emociones. En este caso serían las emociones del estudiante o las emociones como nosotros también como docentes le involucremos a nuestros alumnos. Y una persona con una elevada inteligencia intrapersonal tendría algunas de las siguientes cualidades. Por ejemplo, podría tener un autocontrol y una regulación emocional. Podría tender a tener también estabilidad emocional, autocomprensión y autoestima y voluntad. Si hablamos de la inteligencia interpersonal, otra de las inteligencias múltiples, podemos definirla como una de las inteligencias que nos habilita
para relacionarlos e interactuar con otros. Esta inteligencia tiene un papel esencial en la capacidad de la empatía y supone la capacidad de leer, interpretar y emocionar en los otros, así como adaptar nuestra conducta a las señales que interpretamos. Igual que la inteligencia intrapersonal y todas las otras inteligencias, esta tiene ciertas características en las que se encuentran la capacidad de empatía, entender las emociones del otro, la escucha activa y la capacidad de interactuar con otras personas. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista que esto forma un proceso, estas dos engloban prácticamente lo que vendría a ser el carácter social, cultural y disciplinar del estudiante. Pero, ¿qué es autonomía? La autonomía prácticamente encara el problema de cómo se comporta la persona ante sí misma y ante la sociedad. Se ha estudiado tradicionalmente en la filosofía bajo el binomio de la libertad y responsabilidad, de manera que sería opuesto el binomio al determinismo de la libertad. Entonces, ¿qué vendría a ser la autonomía en un niño? En este sentido, el término hace referencia al conocimiento de los niños que van adquiriendo desde sus inicios, como lo mencionábamos en la introducción, así como la capacidad de utilizar sus recursos en el momento en el que lo crean necesario. Entonces, ¿qué es el aprendizaje autónomo? El aprendizaje autónomo se refiere al grado de intervención del estudiante en el establecimiento de sus objetivos, de sus procedimientos, de sus recursos, de la evaluación y el momento del aprendizaje, desde el rol activo que deben tener frente a las necesidades actuales de formación, en la cual el estudiante puede y debe aportar sus conocimientos y experiencias previas, a partir de los cuales se pretende revitalizar el aprendizaje y darle su respectiva significancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el alumno? Primeramente, él se desarrolla de una manera distinta al ritmo de los demás alumnos, ya que eso le permite desarrollar la habilidad o la capacidad de relacionar problemas por resolver, como que un poco más rápido que el del resto de sus compañeros. Y es por ello que él debe desarrollar desde el nivel inicial, posibilitándole actividades autónomas, atendiéndole a la emocionalidad con la que actúa. Es por eso que es un tanto un deber docente el estar pendientes y atentos si en nuestros grupos de clases hay alumnos con estas capacidades, para nosotros como docentes apoyarles a ellos y ayudarles a desarrollar este tipo de inteligencia o este tipo de aptitudes con las que cuenta, y no estancarlo al ponerlo al nivel de los que tienen un aprendizaje un poco más lento. Pero, ¿qué se necesita para alcanzar la autonomía? Para alcanzar la autonomía es prácticamente de una manera personal e implica la adquisición y la maduración de las capacidades personales básicas. ¿Por qué? Porque entre estas se destacan el autoconcepto, el autoestima, la autopercepción, el autocontrol emocional, la expresión adecuada de la contrariedad y de los sentimientos, la empatía, que es muy importante, la perseverancia, el respeto a los demás, el conocimiento de sí mismo, la toma reflexiva de decisiones y la responsabilidad ante decisiones y conductas personales. Esto sería todo lo que se necesita para alcanzar la autonomía adecuada. Pero aquí vemos un tema muy importante, que es la taxonomía de Bloom. Todos conocemos que esta es jerárquica, es decir, que asume que el aprendizaje a niveles superiores depende de la adquisición y del conocimiento de habilidades de ciertos niveles inferiores. Al mismo tiempo, muestra la división global del proceso educativo, promoviendo una forma de educación con un horizonte holístico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 3 dimensiones en las que la taxonomía de los objetivos de Bloom propone ante la educación. ¿Cuáles serían estos? Está la dimensión afectiva, la dimensión psicomotora
y la dimensión cognitiva. ¿Qué quiere decir cada una de estas? Si hablamos de la dimensión efectiva, podríamos referirnos a el modo como la gente reacciona emocionalmente a sus habilidades para sentir ya sea dolor, alegría o lo que siente cuando otro le cuenta, por ejemplo, sus problemas. Algunas veces creo que nos ha pasado y decimos, no, a él no le cuento mis cosas porque él le da lo mismo. Entonces, eso tiene mucho que ver con la dimensión afectiva de las personas y también tiene mucho que ver en cuanto a este tipo de dimensiones en las que las enmarca Benjamin Bloom. También está la dimensión psicomotora. Dentro de ese dominio se clasifican prácticamente y fundamentalmente las destrezas que comprende 5 subáreas a tener en cuenta, que serían la percepción, la predisposición, la respuesta guiada, la respuesta mecánica y la respuesta completa. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día se tiende a tener el mal concepto de que todo lo que tenga que ver con psicomotor no es muy importante, ya sea prácticas de destrezas, de manualidades. Hoy lastimosamente en nuestro ámbito educativo llega prácticamente hasta 6º grado el trabajar con la que son las manualidades. Si lo vemos desde este punto de vista, la habilidad psicomotora existe en diferentes funciones y está clasificada en diferentes partes. Por ejemplo, la práctica psicomotora fina es cuando los niños aprenden, por decirles algo, a enhebrar una aguja, a coser, a amarrarse las cintas. Hoy en día vemos muchos niños que no pueden ni amarrarse las cintas. Esto tiene mucho que ver. Entonces hay pequeños detalles en los que podríamos notar la diferencia de los niños que tienen esas diferentes habilidades y destrezas. O creo que muchos hemos visto desde kinder niños que les ayudan a otros a amarrarse las cintas. Eso sería por darles un ejemplo en cuanto a la dimensión psicomotora. Pero si hablamos también de la dimensión cognitiva, hablaremos de que se trata de la habilidad de los alumnos de pensar sobre los objetos del estudio o los objetivos del nivel cognitivo que giran en torno al conocimiento y a la comprensión de cualquier tema dado. Pero, y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver Benjamin Bloom con su taxonomía con el tema que estamos desarrollando? Pues tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque entre las herramientas para el autoaprendizaje encontramos la socioafectiva, la cognitiva y la psicomotriz, que son las anteriores que mencionábamos en cuanto a las 3 dimensiones de la taxonomía de Bloom. Aunque él tiene muchas más dimensiones, quisimos enmarcar solamente estas, que son las que tienen correlación con el autoaprendizaje. En la socioafectiva, como podemos observar en la imagen, que es más claro ejemplo de que el niño aprenda a ayudar a los demás, que el niño se le desarrolle en su interior aquel hábito de ayudar a los demás, ver a los demás. Por ejemplo, cuando alguien se cae, ayudarle a alguien a cruzar la calle, si alguien no tiene, darle. Podrían ser buenas prácticas para cultivar la socioafectividad en un niño. El desarrollo cognitivo es el que mencionábamos. Si nosotros vemos que nuestros hijos, nuestros alumnos tienen habilidades un poco más avanzadas que las de los demás, hay que cultivárselas. Por ejemplo, les mencionaba un rompecabezas. Hoy hay tanto juego interactivo en el que podemos apoyarnos en internet o en los diferentes medios electrónicos. Y también hablamos de la psicomotriz, diferentes juegos. En los kinderes hoy en día hay muchos que tienen de menos la educación inicial o incluso hay educación maternal, y es donde les empiezan a cultivar. Entre más temprano el niño empiece a desarrollar todas estas herramientas, será mucho mejor el aprendizaje que él demuestre a la hora de estar en la escuela o en las diferentes actividades que se le encomienden. Por ejemplo, el aprendizaje autónomo tiene estadios que van desde el aprender a pensar, el aprender a aprender, el aprender a hacer y el aprender a desaprender. Si hablamos del aprender a pensar,
estamos hablando de que quizás es la tarea más importante y también la más difícil, ya que con esta se debe lograr que la enseñanza tenga sus bases y sus fundamentos, como lo diríamos nosotros, sería prácticamente los cimientos de todo buen aprendizaje. Y prácticamente este sistema o este proceso implica el conocimiento. Todo aquello que nosotros le cultivemos, hoy en día hay mucho material en el que podemos encontrar que a un niño se le puede leer, se le puede cantar desde que está en el vientre de su madre. Desde aquí le estamos enseñando a esta persona a pensar, a aprender, a distinguir todo su entorno en el que todavía él no convive. También si hablamos del aprender a aprender, estamos hablando que este supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje. Por ejemplo, a qué edad se le da un pincel a un niño para que aprenda a pintar, que manipule la pintura. Y si hablamos también del aprender a hacer, o también se le conoce como el aprender haciendo, este es básicamente el segundo pilar de la educación, ya que es el que nos permite recordar que aprendemos manipulando. Si creamos un ambiente de un niño, no toques eso porque eso no es tuyo, eso lo vas a arruinar, y no le permitimos interactuar con su entorno, estamos bloqueando el aprendizaje del niño. Y si hablamos del aprender a desaprender, es dejar de hacer lo mismo de la misma manera, es decir, encontrar o descubrir que sí existen otros caminos que nos permiten llegar al mismo lugar. Muy bien, hablamos de las características del aprendizaje autónomo. Veamos cada uno de estos. Cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando del compromiso y el cumplimiento de sus deberes como aprendiz. También hablamos que el docente es un facilitador de su aprendizaje, ya que como hablamos es el primer ser del saber con el que cuenta el alumno, o la figura que tiene del saber, ya que para un alumno su maestro es la persona que sabe todo y a todo lo que le pregunte él le va a presentar una respuesta. Y cuando hablamos de flexible, hablamos de que permite que administre su tiempo y ejecute las diferentes tareas sin estar sometidas a un horario determinado. Si hablamos de colaborativo, estamos hablando que interactúa con otras personas o fomenta el trabajo en equipo. Si hablamos de creativo, estamos hablando de una de las partes que a mí me llama más la atención, ya que a mí me gusta todo lo que tiene que ver con creatividad, que busca la solución de problemas relacionados al aprendizaje. Buscarle la manera en la que se le puede ayudar o colaborar al alumno de tal manera de que sea de manera creativa. Al ser automotivador, estamos hablando de que la motivación de cada uno es con relación de cada alumno, no del docente. Y también estamos hablando que sea autoindependiente, ya que no necesita supervisión por parte del docente o de su padre de familia, sino que él reacciona o elabora todas sus actividades sin necesidad de alguien que lo esté supervisando. Y cuando hablamos de desarrollar las capacidades, estamos hablando que busca la manera y más de la forma en la que se maneja la información y se soluciona. También hay ciertos factores de desarrollo en los que va involucrado en ese proceso. Por ejemplo, están las habilidades cognitivas, que son las que vemos acá de rojo, que son las que encierran prácticamente, si hablamos de habilidades cognitivas, estamos hablando del razonamiento, ya sea numérico, ya sea verbal, conceptual. También si hablamos de habilidades metacognitivas, estamos hablando de aprender o de aprender a pensar también. En las interpersonales estamos hablando de la comunicación, de la cooperación, de la empatía, de la asertividad, y también tenemos la motivación intrínseca,
que se habla de la satisfacción y de los retos. Tenemos el autoconcepto, que en este es que yo me acepto tal y como soy, que yo decido qué hacer, soy orgulloso de mí mismo y que me cuido por ser tal y como soy. Y también tenemos lo que es el avance conceptual. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el aprendizaje autónomo y el aprendizaje significativo? Básicamente, el aprendizaje autónomo es el aprendiente autónomo orienta al aprendizaje para hacer la realidad del proyecto de vida. Por un lado, la aprendiente escribe la biografía de su vida donde influyen los anhelos de superación sobre su familia, su hogar, el trabajo, el estudio y los planes para realizarlo a futuro. Y si hablamos del aprendizaje significativo, es con base al estudio. Y según Barriga y Hernández, citando a Ausubel, conceptúan que el aprendizaje significativo se gesta en las modificaciones de las percepciones, las ideas y los conceptos de la estructura cognitiva de quien aprende. Pero, ¿por qué el aprendizaje autónomo permite el aprendizaje significativo? Si lo vemos acá en este pequeño diagrama, estamos viendo que parte del interés y la motivación interna por aprender son parte de. En cuanto a si es personal, requiere de los recursos cognitivos. Si es activo, requiere la asimilación de las actividades y actividades de aprendizaje por parte del alumno. Y por último, que depende del material potencialmente significativo, que es el que el docente y otros medios le pueden proporcionar. ¿Cuál es la finalidad del aprendizaje autónomo? La finalidad es desarrollar la habilidad o capacidad de relacionar problemas para resolver y buscar información necesaria, analizar y generar ideas y sacar conclusiones y establecer un nivel de logro de los objetivos. Muy bien, eso sería en cuanto al desarrollo de la temática del aprendizaje autónomo. Si hubiesen preguntas y en este momento las pudiesen hacer llegar, yo estoy dispuesta a responderlas. Pero si a lo mejor por la interferencia o el desfase de la calidad de nuestro internet no las podemos leer en este momento, las pueden dejar en los comentarios, ya sea de nuestra transmisión en Facebook o en los comentarios de YouTube, y con gusto se las vamos a responder. No habiendo más que agregar, me despido. Fue un gusto haberlos acompañado en el desarrollo de esta temática y espero escucharlos y verlos en un próximo video. Así que hasta la próxima.